Había recordado que hacía 5 años, parte de las mujeres que quedaron sin familia y eran esposas de supuestos traidores como él, se mordían la lengua para quedar sin vida y no ser parte del botín enemigo. Sin embargo, nunca había visto a nadie desvivir por esa práctica, y así fue como el guardia lo encontró con la boca llena de líquido vital. El inspector se reunió con su buen amigo Yundo, quien lo ayudaba a gobernar la región, por lo que le pidió que investigara una zona y arrinconara a Gilsu, uno de los nobles que había estado causándole problemas. Lo mejor era causar disturbios entre los miembros de ese grupo, para eliminarlos más fácilmente. También le preguntó sobre el sirviente que estaba en la prisión, enterándose de lo que había pasado con el pálido chico. Para él era algo patético intentar desperdiciar la vida que él le había otorgado de esa manera. Así ordenó que lo llevaran con él cuando el menor se recuperara de sus heridas, pues debía enseñarle una lección. Más tarde, Yeonju fue llevado amordazado a la habitación de Hirian, y una vez ambos estuvieron de frente, el mayor lo revisó para saber sus intenciones, notando que solo había sido algo leve, y el joven le explicó el motivo de aferrarse a él por más que le hubiera quitado la vida a su padre, y era porque no tenía nada más. Quería estar del lado del que tuviera más estatus, ya que alguien humilde como él no podía cuidarse a sí mismo. Además, si se quedaba a su lado, en algún momento podría obtener un título como funcionario o noble tradicional. No importaba si solo lo veía como un agujero o trofeo, porque el mayor era alguien que lo podía llevar más lejos que solo ser un sirviente más. Obviamente dijo todo ello entre lágrimas, actuando lo mejor que podía para parecer débil y necesitado de él, pues estaba en juego la dignidad de su familia. Declaró que su cuerpo antes había reaccionado por sí solo y rechazándole, puesto que había pasado por muchos encuentros desagradables, por lo que cuando el auditor lo tocaba sentía miedo. Sin embargo, no era precisamente por el recuerdo de cómo desvivió a su familia. El mayor solo se rió y decidió creerle, acercándose de nuevo para tomar al menor, a lo que éste lo rechazó una vez más. Por eso Herian dijo que debía probarle que estaba dispuesto a hacerlo. Comentó que la cicatriz debajo de su ojo fue hecha cuando el rey le ordenó desvivir al padre del más bajo, y que si lo besaba, entendería qué tan determinado estaba por sobrevivir. El joven lo hizo, pero en su mejilla, y el contrario no tardó en besarlo adecuadamente, subiendo las cosas de temperatura hasta que el pelinegro lo detuvo, poniendo como excusa de que se encontraba sucio, debido a su tiempo en la cárcel. Así que el mayor llamó a un sirviente para que le preparase un baño, pero lo que Yeonju no esperaba era que le pidiera bañarse frente a él. Pasados los minutos, aquello calentó al mayor, de modo que, siendo esta vez un poco más suave, tomó al joven y estuvieron haciéndolo hasta el punto en el que el más bajo se desmayó. Horas después, el menor tuvo una pesadilla en donde tomaba la espada de su amo para poder atravesársela, solo que no había funcionado y el moreno se burlaba, diciendo que no sería tan fácil deshacerse de él. Se despertó abruptamente, lo cual despertó también al otro, y ya más calmado conversaron sobre las cicatrices de este, pues el chico le preguntó el cómo las obtuvo. Herian le contó solo un poco sobre ello, pero no dijo mucho más, puesto que era muy cuidadoso con hablar sobre su persona. El más joven recordó cómo cuando era niño, antes de la tragedia, era tan feliz con su padre y cómo se enteró de lo que pasaba en el gobierno. Un grupo estaba tratando de rebelarse y uno de los que los ayudaba era Herian, conocido por ser despiadado y hacer de todo con tal de subir de rango. Su padre solo había intentado apaciguar el caos que se avecinaba, pero fue incriminado de la peor manera y ahora uno de los culpables vivía la buena vida y lo tenía entre sus brazos. La mañana siguiente llegó, y Yeonju fue asignado como el nuevo sirviente del inspector, por lo que si éste lo llamaba, lo debía atender de inmediato. El pelinegro estaba feliz porque de esa manera tendría más posibilidades de quitarle la vida al hombre, y así acabar con su humillación. Por el momento tenía la ventaja, ya que como el cargo de inspector lo tenía ocupado, casi no estaba en la residencia, de manera que podría idear un buen plan. Sin embargo, sabía que sería difícil, pues el mayor hasta dormía con los ojos abiertos y estaba atento a cualquier situación que pasara. Debía ser cauteloso y golpearle antes de que se diera cuenta. Pensó que quizá era una buena opción usar una sustancia letal, pero para eso necesitaba conseguir uno realmente letal. No sabía si habría una persona con los suficientes medios para ayudarle. De todas formas, tenía que aprovechar que Herian tenía interés en él. Por otra parte, el moreno se encontraba interrogando a alguien, preguntando cómo le aseguraba que lo que respondía fuera la verdad. Fue por eso mismo que antes de que dijera algo, Hirian sacó su espada y no demoró en enterrarla en una de las costillas del hombre, quien no pudo hacer nada, ya que estaba amarrado a una silla por el interrogatorio.
El mayor le preguntó al hombre si fue él quien ayudó al clan para ganar la fortuna que ganaron. Ante el dolor intenso que sentía, dijo que lo único que recibió fue dinero y favores. Él solo era un testigo de aquello y no sabía nada más, que cualquier información más allá era solo conocida por los del clan y que él simplemente era un intruso. Poco después, terminando el interrogatorio, el inspector ordenó que llevasen al hombre de vuelta a su casa, pues no valía la pena quitarle la vida. Luego de aquello, el moreno volvió a la residencia para poder pasarla bien con su juguete personal, es decir, Yeonju, quien para ese momento se encontraba escalando un árbol con algo de dificultad, pues las marcas de su cuerpo aún le dolían. No obstante, cuando llegó a una rama firme, se sentó observando el paisaje desde arriba. Estaba viendo a los que custodiaban los muros de la residencia, dándose cuenta de que en ese momento había pocas personas. Si memorizaba bien cómo se movían, seguro podría salir de ahí. El pelinegro estaba intentando idear algún plan, pero sus pensamientos se esfumaron cuando una mano le agarró por el tobillo y lo tiró hacia abajo. Era Hirian, preguntándole cómo podía tener tanta energía para subir a un árbol. Como aún lo sostenía en sus brazos, el más alto aprovechó para tocar un poco la parte trasera del chico, quien terminó bajándose de sus brazos. Al estar ambos muy cerca, el menor se dio cuenta de que en una de las mangas del contrario había manchas rojas. Eran del hombre interrogado. Yeonju de inmediato preguntó si le había quitado la vida, pero el inspector solamente dijo que le hizo daño para confirmar lo que pensaba. Este último miró de arriba abajo al más bajo, dándose cuenta de que estaba algo caliente, pues sus botones estaban duros. Fue por eso mismo que lo acorraló contra el árbol y comenzó a besar su cuello. Paró un momento solo para preguntarle al otro si quería que lo hicieran. Este último respondió que no quería estar afuera, porque alguien podría verlos. Sin embargo, no negó ni aceptó su propuesta. Hirian tomó al pelinegro y lo llevó dentro para seguir, aunque cuando vio que estaba algo inflamada aquella parte del otro, decidió que podría jugar con la boca de este. Para sorpresa del mayor, Yeonju no era muy bueno con eso, y ante un comentario que el más alto le hizo, el menor se enojó, poniéndose desafiante y diciéndole que entonces le enseñara, porque no sabía qué más hacer con su boca. El gobernador se sorprendió porque el menor le había mirado directamente a los ojos, pero aún así le enseñó, utilizando sus dedos y diciéndole lo que tenía que hacer. Poco tiempo después el menor aprendió rápido y cuando terminaron, el mayor dijo que le acompañara a su otra habitación. Allí sacó varias cosas caras que él ni siquiera usaba y le ofreció al menor estas, ya que ahora él era el único que le servía de forma íntima, tenía que ser más bueno con él. El menor no dijo nada y vio cada cosa con detenimiento, entre ellas un libro. Aquello no le traía buenos recuerdos, debido a que una vez unos niños lo molestaron por estar aprendiendo sobre las enseñanzas nobles, cuando ya había caído en desgracia y era un simple sirviente. El inspector, al notar el interés, dijo que si le gustaba leer, podría traerle más libros, pero Yeonju respondió que aquel tipo de libros hacía tiempo que se le había olvidado cómo leerlos. Hirian comentó que ahora él estaba viviendo bien y que no necesitaba leer libros ni hacer nada más, aparte de mantener su cuerpo limpio y listo para él, así él le daría todo lo que quisiera. Por aquel comentario, el pelinegro se molestó un poco, pero lo vio como una oportunidad para acercarse al mayor, por lo que aceptó y dijo que seguro era mejor así. Cambiaron de tema y Yeonju esta vez tomó una especie de diadema. El mayor le preguntó que por qué no se hacía una coleta y al estar de espaldas a Hirian, este último comenzó a peinar al menor. Notó cómo se sonrojaba cuando pasaba las manos por sus orejas. Al parecer había encontrado su punto débil, por lo que decidió jugar un poco, aunque el pelinegro se separó. El más alto dijo que podía tomar a cualquiera de sus sirvientes para que le ayudara en lo que necesitaba, pero Yeonju, al pensar que quizás quería vigilarlo, no aceptó. Al día siguiente, el amigo del inspector llegó a verle. Le llevaba información sobre el clan del que habían hablado en la interrogación. Eran buenas noticias. Poco después el pálido chico apareció, ya que llevaba algunos aperitivos para su amo y su invitado, pero al momento de dejar la mesita cerca de ambos, el mayor aprovechó para tocarle atrás, cosa que hizo enojar y avergonzarse al menor. Se levantó de inmediato y con enojo, pero sin decir nada, salió del cuarto. Yundo le dijo al mayor que aquel chico le parecía algo mal educado y de mal temperamento. Más que nada estaba un poco sorprendido también del por qué Hirian decidió quedarse con aquel chico, sabiendo que podía ser un enemigo. Había que vigilarlo porque podía verse débil, pero en cualquier momento le podría traicionar. Sin embargo, el inspector tan solo rió, pues no encontraba a Yeonju más que como un pequeño felino que a lo mucho llegaría a ser un gato salvaje.
El moreno estaba seguro de que aquel chico no se atrevería a levantarse contra él, ni hacerle algo. Yundo incrédulo le preguntó cómo era posible que pudiera mantenerlo a su lado cuando podría ser sospechoso de querer lastimarlo, pero el mayor le comentó que era divertido. Dijo que sabía que Yeonju intentaba parecer inocente, quería molestarlo porque lo encontraba lindo. Poco después llamó a uno de sus sirvientes, diciéndole que necesitaba que buscara a alguien fuera de la residencia. Se trataba de Dami. Esta persona era el chico con el que Herian tuvo intimidad para divertirse antes de conocer al pelinegro. El castaño ya se encontraba en la habitación junto con el moreno, quien le dijo que esperase unos momentos. Poco después llegó Yeonju y al ver a aquel chico, de inmediato preguntó quién era. El mayor le contestó que era un cariñoso de la calle, a quien de ahora en adelante podía usar como su sirviente. Ante esto Dami se sorprendió porque no le habían dicho nada hasta ese momento. De igual forma no pudo evitar sentirse algo nervioso, pues al ver a Yeonju y su belleza, se preguntó quién era. Herian le dijo que como él era de esa forma, el menor no tendría por qué sentirse despreciado por su sirviente ahora, ya que básicamente Dami hacía lo mismo que él. Yeonju simplemente no dijo nada más, agradeció la generosidad del mayor y preguntó que si le había llamado para solo presentarlo. Sin embargo, Herian le contestó que no, jalándolo del brazo y haciendo que se sentara sobre su regazo. Ahora que tenía a dos cariñosos, podría divertirse mucho más. Mientras tenía a Yeonju sobre él con el torso descubierto, llamó al castaño para que se acercara, diciéndole que podía tocar al pálido chico, ya que le daba permiso especial de hacerlo. El menor se negó, diciéndole que aquello no le estaba gustando, pero antes de que siguiera hablando más, el gobernador le besó para después volver a llamar al otro cariñoso, diciéndole que tocase al pelinegro. Dami estaba avergonzado, pero si bien se movió, no fue porque quisiera aquello, sino por el temor que tenía, pues si no obedecía las órdenes le arrebatarían la vida, o eso pensaba. Fue por esto que aún algo inquieto comenzó a tocar a Yeonju, quien no podía siquiera decir algo, pues el mayor le tapó la boca con una de sus manos. El pelinegro no quería aquello, y con la mano que tenía suelta agarró el brazo del castaño para detenerlo, cosa que al mayor le disgustó y terminó corriendo su mano para que no pudiera moverla. Dami no supo si seguir haciéndolo, pero Herian, cansado de la lentitud del otro, agarró la cabeza del chico para que complaciera al menor. El pelinegro, a pesar de no querer, no podía evitar que su cuerpo reaccionara, cosa que odiaba, pues no podía controlar su cuerpo. Ambos, tanto el moreno como el cariñoso, tocaron al menor. Sin embargo, no pasaría de eso, pues el mayor dijo que como el cuerpo de Yeonju le pertenecía, debía estar tranquilo porque no dejaría que el castaño le hiciera nada más. Cuando terminaron aquello, el pálido chico se levantó de inmediato, indignado, diciendo que iría a su habitación, no sin antes mirar a Dami y ordenarle que se apartara, a lo que asustado lo hizo. Herian llevó hacia afuera al castaño y le dijo a uno de sus hombres que le llevaran a cualquier lado a dormir. Poco después fue a la habitación del menor, estando a punto de entrar, pero el pelinegro apenas lo escuchó, dijo que no entrara porque no quería verle. El mayor simplemente se rió y abrió la puerta, diciéndole que por qué tenía que importarle lo que él dijera, y apenas Yeonju lo vio entrar, agarró lo que estaba a su alcance y comenzó a lanzárselo al mayor, quien reía y esquivaba algunas cosas. Apenas se acercó a él, detuvo sus manos y le dijo que no había manera de escapar. El joven siguió diciéndole que no quería hacerlo esta vez, no estaba de humor y que haría lo que quisiera después, pero que por el momento lo dejase. Sin embargo, el mayor lo ignoró, recibiendo una mordida en su brazo que lo dejó marcado. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.